Bueno, mi nombre es Ronald Cataña, pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas, SPC de la Tacunga. Estudio la carrera de Ingeniería en Mecatrónica y que está dentro del Departamento de Ciencias de la Energía y la Mecánica. Bueno, en este video les voy a explicar acerca de la primera ley de Newton y que está dentro de la física clásica y pertenezco al NRC 7664. Acompáñenme. Los objetivos de esta investigación es indagar, analizar, observar e investigar sobre la primera ley de Newton. También estructuraremos de qué nomás está contenida la primera ley de Newton. También averiguaremos acerca de su historia. La historia de la primera ley de Newton. Para empezar, Galileo Galilei es quien había estado investigando acerca de la ley de la inercia, en la que decía que un objeto tiene la tendencia a la conservación de su movimiento rectilíneo y uniforme, siempre y cuando sobre este objeto no se efectúe ninguna fuerza, la cual cambiaría su trayectoria. Entonces, la investigación sirve de base para que Newton pueda seguir realizando sus diferentes estudios y descubrimientos. Entonces, Newton nos dice que observa el recorrido de la luna en el cielo, en el cual dice que la luna no salía en línea recta, sino que era porque sobre ella había otra fuerza aplicada. Entonces, ¿qué es la fuerza de gravedad? En esta fuerza Newton dice que actúa a la distancia, dado que no hay algo físico que lo enlace a la Tierra de la Luna y dándolo así la primera ley de la inercia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que las investigaciones que hizo Galileo Galilei sirvieron como una referencia para que Newton siguiera averiguando e investigando y dando así el origen a la primera ley, que es la ley de la inercia. Ya. La ley de la inercia. Esta ley se trata en la que un cuerpo o una partícula se va a mantener en reposo, movimiento rectilíneo y uniforme, de manera indeterminada, indefinida, en la cual no se aplicará ninguna fuerza. O sea, quiere decir que un cuerpo permanece en reposo. Y podemos analizar las siguientes fórmulas que son: la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y según la, la aceleración nos dice que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo siempre va a ser cero. En esta primera ley, su velocidad va a ser constante. Condiciones de equilibrio de una partícula. Nos informa que se encuentra en equilibrio MRU o reposo siempre y cuando sobre ella la fuerza neta sea nula. O sea, quiere decir que su fuerza neta sea igual a cero. Será la única condición para que un cuerpo o una partícula se encuentre en equilibrio. Según también se puede decir que debido a que la fuerza también se puede encontrar en diversos ejes y cuadrantes, se puede asumir lo siguiente. Como podemos observar que la fuerza total es igual a la fuerza XY más la fuerza YJ más la fuerza K en los tres ejes que son del plano cartesiano van a ser igual a cero. Toda su suma va a dar igual a cero. La fuerza neta. ¿De qué se trata esta fuerza? Primero, la fuerza neta es una magnitud vectorial. Esto quiere decir que tiene la misma dirección y sentido de la aceleración. Además, es la resultante de toda la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula. Como podemos observar, van a ser unas magnitudes vectoriales y su sumatoria van a ser de todas las fuerzas encontradas en una ocasión. En casi todas las actividades no se pueden presentar varias fuerzas, pero de las más conocidas, para empezar, conoceremos las siguientes, como es el caso del peso. El peso nos dice que es igual a la masa por la gravedad, y la gravedad, en este caso, trabajaremos con menos 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. El peso es una magnitud vectorial y nos dice que todos los cuerpos o partículas siempre son los que caen al centro de la Tierra. La masa no es una magnitud vectorial, sino que es una cantidad escalar y dice que es la cantidad de material por la cual está conformada, la cual también es una constante. La gravedad es una magnitud vectorial, la cual nos informará que no es la misma en
las diversas partes del planeta o espacio, por lo que el peso de una partícula será variable con el cuerpo o partícula. Como pueden ver, aquí tenemos graficado según el peso siempre se encuentra hacia el centro de la Tierra. Ya, a continuación veremos la fuerza normal. Este tipo de fuerza se produce cuando dos cuerpos están en contacto, tienen su dirección perpendicular a la superficie. Esto quiere decir que si en alguna superficie sea plana, inclinada o, o no sea recta, siempre tiene que ser perpendicular a su superficie. Como podemos ver, aquí están algunos gráficos. Ya. La siguiente, la fuerza de rozamiento. Este tipo de fuerzas es producida por el contacto de dos cuerpos en el cual uno se mueve y otro se mueve en dirección al otro. Entonces, tiene una dirección tangente a la superficie en contacto y el sentido de esta fuerza sobre un cuerpo es opuesto al movimiento relativo, por lo que la fuerza de rozamiento se da debido a las rigurosidades superficiales de los cuerpos en contacto. La fuerza elástica. Esta fuerza elástica aplicada a partir cuando un cuerpo es elástico, ya que esta fuerza hace que se estire o se comprima dentro de ciertos límites, pero al retirar la fuerza del cuerpo regresa a sus condiciones iniciales de forma y tamaño. La tensión de una cuerda. Debido a que la tensión es una fuerza flexible, dice que sirve para transmitir la acción de una fuerza aplicada. Además, esta fuerza es transmitida o también se puede decir que es la misma en cualquier parte de la cuerda, por lo que la fuerza no se pierde. Bueno, ahora que ya averiguamos las fuerzas más iniciales para empezar en esto de la primera ley de Newton, también tendremos que saber acerca del diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo se lo realiza? El diagrama del cuerpo libre no es nada más que descomponer las fuerzas de un diagrama que nos den. Por ejemplo, aquí podemos observar en el diagrama de un bloque arrastrado hacia la derecha sobre una superficie rugosa. El diagrama sería que se descompondría en una fuerza normal, en una fuerza F y en el peso, que es igual a la masa por la gravedad, y también tendríamos la fuerza de rozamiento. En la otra tendríamos un bloque arrastrado hacia arriba sobre un plano inclinado. Su diagrama de cuerpo libre sería, como siempre, la fuerza normal es con respecto a la superficie, tendríamos que la fuerza normal está hacia arriba y tendríamos una fuerza F que nos quiere decir que el cuerpo se está moviéndose para arriba y el peso que siempre es con respecto al centro de la Tierra y su fuerza de rozamiento. Ya, en el otro tenemos un bloque en contacto o dos bloques en contacto empujados hacia la derecha sobre una superficie sin fricción. Quiere decir que en este caso no existiría un coeficiente de rozamiento. Primero, podemos ver que el primer cuerpo tiene una fuerza normal, un peso y también tenemos su fuerza que está hacia la derecha. Ya. Y en el otro tenemos la fuerza normal y su peso, y también tendríamos una fuerza P, que sería en este caso la fuerza de contacto. Ya. Un sistema de referencia inicial. Un sistema de referencia inicial nos dice que es aquel que cumple con las leyes de Newton. O sea, nos quiere decir que es un sistema en el cual las tres leyes de Newton serán válidas. Un sistema referencial inercial es como el punto de partida de la partícula o del cuerpo. Sus características son que el punto de referencia es arbitrario, la orientación de los ejes también es arbitraria y el desplazamiento va a ser una línea constante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo acerca de la primera ley de Newton aplicado en la vida cotidiana. Como podemos observar, aquí tenemos una bicicleta y un niño, y un perro, y también una superficie. Bueno, el accidente ocurre así. El niño venía conduciendo su bicicleta brusca, suave, a una velocidad constante, cuando de repente atraviesa un perro en su camino. Entonces el niño frena bruscamente y sale depositándose hacia el suelo.
Y la bicicleta, entonces, aquí hablaremos acerca del cuerpo de la bicicleta. La bicicleta iba a una velocidad constante, o sea, primero partió del reposo y luego volvió a su estado de reposo, o sea, es decir, que al caer conservará su estado de reposo. Bueno, aquí haremos un ejercicio. Ya, nos dicen en el siguiente ejercicio, dado el siguiente gráfico, como podemos ver, analizar, aquí podemos ver a un cuerpo de una masa de un podemos ver a un hombre sosteniendo a una partícula o un cuerpo, según parecería una pelota, que tiene una masa de 20 kilogramos, sostenida. ¿Y qué nos piden hallar? Nos piden determine la fuerza a ejercer para mantener el reposo de la partícula o del cuerpo. Lo primero que realizaremos será realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué nomás pondremos en el diagrama de cuerpo libre? Sería las fuerzas de la cuerda. Como podemos observar, la fuerza es esta de aquí y también esta de acá. Y también tendremos un peso. Como ya lo dijimos anteriormente, el peso siempre será direccionado hacia el centro de la Tierra. Y el peso, la siguiente es la resolución. Primero, el peso, sacaremos el peso que es igual a la masa por la gravedad. El peso es de 20 kilogramos por menos 9,807 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad. Y nos dio un resultado de menos 196,14 newtons. Los newtons. ¿Qué quiere decir los newtons? Los newtons son los kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esos son los newtons. La suma, ahora aplicaremos la primera ley de Newton que nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y como tenemos la fuerza 1 y tenemos las dos fuerzas, entonces tendremos la fuerza más la fuerza menos el peso sería igual a 0. Tendríamos dos fuerzas menos el peso, las cuales van a ser igual a 0. Y aquí aplicando un poco de matemática tendríamos dos fuerzas menos el peso que nos salió anteriormente, que era 196,14, será igual a 0. Despejando la fuerza nos quedaría 196,14 sobre 2 va a ser igual a 98,07 newtons. Entonces, esta fuerza tendrá que aplicar esta persona para que esta partícula de 20 kilogramos no baje ni suba, sino que se mantenga en un estado de reposo, o sea, que no se mueva ni se baje. Muy bien, y ahora para finalizar las conclusiones. Pudimos observar que la primera ley de Newton nos habla del principio de la relatividad de Galileo Galilei y asigna el nombre de fuerza, el proceso que causa un cambio en la velocidad de un cuerpo, lo que quiere decir que un cuerpo siempre parte del reposo. Entonces, para que este cuerpo se mueva tendrá que aplicarse una fuerza exterior sobre dicho cuerpo o la partícula. Además, analizamos que para que un cuerpo sistema sea más inerte, es necesario de más masa. O sea, que la inercia trata de que un cuerpo se va a encontrar en reposo o si no en un movimiento rectilíneamente uniforme. También para que haya más inercia es necesario que un cuerpo tenga más masa. Gracias, espero que les haya gustado mucho el video.